Hola, bienvenidos a Radio Semilla, les saluda Felipe Álvarez. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Hoy tenemos una invitada de lujo desde Brasil, Júlia Guerra, que nos viene a contar un poco su experiencia de vida, su finca, su proyecto, pero principalmente vamos a hablar del MST, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es el movimiento social más grande de América Latina. Algunos de ustedes nos han sugerido que invitemos a alguien del MST, así que aquí la tienen. Para aquellos de ustedes que han escuchado el episodio de la primera temporada que le hicimos a Jorge Anhalser, en ese episodio conversamos sobre el Capac Ñan, el camino del Inca. Y Jorge desde ahí y desde antes mismo había estado recopilando fotos e historias para un libro y lo acaba de lanzar. Así que a quienes hayan disfrutado de ese episodio, disfruten el trabajo de Jorge. Ese libro parece que está maravilloso. Lo pueden encontrar en la página de Instagram de él. Les voy a poner en las notas del episodio. Por favor, les quiero invitar a que nos apoyen económicamente. Estamos pataleando en este final de la segunda temporada. Por eso a ratos nos hemos estado atrasando un poquito en la publicación de los episodios. Necesitamos su apoyo. Por favor, entren a radiosemilla.com/apóyanos. Al hacerse miembros, no solo que permiten que la producción de este podcast pueda continuar, sino que también acceden a un montón de beneficios de la red de Guardianes de Semillas y otros aliados de este podcast, virtuales y presenciales. Tenemos una biblioteca virtual en donde tenemos libros, juegos, guías, recetarios, y hay un montón de proyectos que nos apoyan, que nos ofrecen descuentos para comprar sus productos y servicios, todos miembros o amigos de la red de semillas. Por favor, vayan a radiosemilla.com/apóyanos. Ahí pueden ver las maneras en las que pueden apoyar económicamente y también todos los beneficios a los que pueden acceder cuando se hagan miembros. También queremos alertar a la población de Quito para que esté pendiente del proceso de Quito sin minería, porque aparentemente hay movidas medias oscuras que están tratando de eliminar firmas injustificadamente. Así que hay que estar pilas y defender nuestras firmas para que se dé paso a esa consulta. Eso, síganos en redes, ayúdennos difundiendo. Este podcast crece principalmente por el boca a boca, porque a quienes les gusta lo recomiendan, así que esa es otra manera de apoyarnos. Entren a nuestro canal de Telegram, ahí se puede conversar dentro de cada uno de los episodios que publicamos. Y sin más, les dejo con Júlia Guerra. Júlia Guerra, bienvenida a Radio Semilla. Gracias, muchas gracias, Felipe. Sé que en portugués se pronunciará diferente tu apellido, pero no me voy a animar a intentar. Júlia Guerra, sería. Bien, qué lindo tenerte aquí. Eres la primera representante del subcontinente brasileño en nuestro podcast. Uy, es un honor muy grande, una alegría inmensa también para mí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo, un honor también para nosotros. Bueno, un poco para que la audiencia sepa, yo te contacté a través de mi esposa, Camila, que le conociste en Brasil, convivieron un poco juntas, tienen una relación bastante bonita. Y lo que ella me dijo de ti fue que ella recorrió todo el Brasil, ella vivió como 5 años en Brasil, buscando proyectos coherentes con la tierra. Y estuvo por todo el país, conoció decenas de fincas, proyectos, templos, de todo, y me dijo, Júlia es tal vez la persona más coherente que conocí en todo mi viaje. Y dije, wow, a esa man yo le tengo que entrevistar de ley. Una gran responsabilidad, no, yo no sé si la correspondo, pero estamos ahí, trabajando un poco y creo que con mucha verdad, eso sí, no hay mucho como cambiar eso, ¿no? Uh-huh. Un trabajo de verdad. Simples, tampoco no es muy complejo lo que hacemos acá, ¿no? Uh-huh. Y tienes un lorito en tu hombro jalándote el pelo, ¿no? Sí, es tutu. ¿Tucú? Se llama tutu. Es una maritaca. Y nosotros acá resgatamos y ella vive con nosotros ahora. Y es un cariño, una personita aquí. Mira, es que no pueden ver, pero... Ajá, qué lindo. Júlia, me gustaría comenzar a saber un poco sobre tu origen. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Juiz de Fora, Minas Gerais. Mi mamá y mi papá acá por un tiempo, ¿no? Pero mi padre era maestro
profesor de física. Entonces después salimos de acá, yo nací así como que por una casualidad acá, donde hoy vivo, ¿no? Que es esta finca, ¿no? Este espacio que era de mis abuelos. Y bueno, después salí cuando niña, nosotros vivimos en São Paulo, que mi papá estaba ahí trabajando, pero con 6 años yo retorné acá, ¿no? Con mi madre y estamos aquí hace entonces casi que 30 años que retornamos acá, ¿no? Y mi mamá sigue acá. Yo, claro, fui haciendo cosas, ¿no? En este tiempo. Entonces pasé toda mi infancia, mi niñez acá, la adolescencia, ¿no? La juventud, con este contacto, ¿no? Con el campo. Eso no es muy grande, pero es una hacienda, ¿no? Que mi abuelo y mi abuela cultivaban el café. Entonces, este trabajo con el café, con las vacas también, leche, es un trabajo que yo estaba ahí muy, ¿no? Conectada de niña. Dicen que cuando yo llegué acá, yo tenía 6 años y parecía una rata, blanquita y flaquita. Y ese era como que mi padrino, que trabajaba aquí con mi abuelo, se llamaba Zé Antônio. Yo vivía atrás de él, seguindo con una hinchada, con unas pequeñas herramientas así, iba al campo con él y tal. Y él dice que yo, cuando llegué, era una ratita blanca, flaquita, y que en un mes ya estaba fuerte, grande, así, experta, ¿no? Y entonces fue muy bueno para mí mi vida acá, ¿no? Cuando de contacto con la gente del campo también, con los trabajadores de este lugar, ¿no? ¿Tus abuelos son propios de ahí también? ¿Hace cuánto tiempo está tu familia instalada en ese sector? No, mis abuelos llegaron acá cuando ya adultos, casados, ¿no? Entonces no es que son nativos mismo, ¿no? Creo que cuando mi madre tenía unos 30 años, 20 y algo, sí, tal vez, ellos empezaron a vivir mismo acá, trabajar con el café y todo eso. Entonces no es que estaban acá, pero la familia es de esta región, ¿no? ¿Y cuál es la composición social, digamos, de ese sector? ¿Existe población indígena todavía? ¿Existe población afro? ¿Existe población europea? ¿Cómo se compone un poco la situación social? Sí, bueno, Minas Gerais es un estado que tiene una historia muy larga, ¿no? Así con el oro, ¿no? Con la mineración desde la época colonial. Claro, lo lleva en el nombre mismo, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, acá específicamente los indígenas fueron muy masacrados, muy. Existen varias etnias, ¿no? Pero así como que un masacre gigante, muy, muy particular, ¿no? Y una población esclava inmensa también. Muchos trabajadores esclavizados acá. Entonces, Minas tiene una cultura afro muy fuerte y la composición es muy presente en la cultura y todo eso. Y en el campo, ¿no? En área rural de Minas es muy, muy marcada con eso. Pero la presencia indígena acá se casi que no se ve, no se nota, pero es muy presente. Muchos de nosotros tenemos antepasados, pero son historias que fueron apagadas, invisibilizadas, ¿no? Pero sí hay muchos. Por ejemplo, acá cerquita tiene una piedra donde era un cementerio indígena y tenía una momia, ¿no? Una momificación de una mujer con sus hijos que estaba en el Museo Nacional en Rio de Janeiro, que cuando tuve un incendio y se perdió, pero era muy antiguo y muy fuerte, ¿no? Para esa historia, pero no hay rastros. Esto estaba aquí cerquita, en una piedra, fue encontrada, pero no se nota la presencia, no se ve la presencia indígena. Es como que está tapada históricamente, así, ¿no? Y las poblaciones indígenas que sobran por ahí están más relegadas hacia el campo. ¿Y guardan su cultura todavía? ¿Algún tipo de vestimenta, de algo? ¿O ya está totalmente mestizados, digamos? Mucho mestizados. Pero acá tenemos los puris, que son pueblos que están ainda más
identificados, ¿no? Y que son más cerca de la ciudad de fora, por ejemplo. Pero en el estado, Minas Gerais, hay muchas etnias que sí se están, los Krenak, Machacanis, muchas, ¿no? Pero no tan cerca de donde yo vivo, ¿no? Aquí cerquita solo los Purí, que están más cerca, sí, pero como que es un regreso de su historia, ¿no? Ellos tampoco estaban ahí como que siguieron. Houve um lapso histórico de autoidentificação Purí. E há alguns anos eles começaram este trabalho de assumir-se como indígenas, cultura, sua língua. E é muito hermoso ver, não? Aí Dauá Puri, que é um músico e um contador de histórias, é uma pessoa incrível que você pode um dia conhecer e ver seu trabalho, não? Na internet, que é um grupo de esses indígenas puris que começaram este trabalho de se asumirse su cultura. Dawapuri, chévere, ya lo voy a buscar. Entonces, perdón que pregunte tanto sobre esto, pero quiero entender mejor porque yo casi no conozco. Yo estuve en Minas Gerais un día, una vez, y no conozco para nada la situación social. Entonces, me parece bien interesante este tema. Y una cosa que pasó, Felipe, es que con el tiempo, ¿no? En la historia del Estado, tuve este momento con la mineración, ¿no? Con el oro, ¿no? Específicamente, después es un estado que tiene mucho la agricultura, el campo, ¿no? Leche, las personas siempre van el queso de Minas Gerais, el pan de queijo, ¿no? Es muy específico también. Entonces es un estado de Brasil que tiene una cultura rural muy específica. Y esa cultura rural entonces es bastante mestiza, me imagino. Bastante mestiza. Hay una mezcla bien fuerte de los europeos que llegaron. No tengo bien claro qué europeos, porque sé que en un momento sí fueron los portugueses, pero también hay bastante holandés y bastante inglés, ¿no es cierto? Sí, acá en Minas los holandeses fueron más para el Pernambuco, que es un estado al nordeste. No, acá no hay mucho esta presencia, pero con este trabajo del café y el leche, el café también es muy importante en Minas Gerais. Tuve mucha inmigración, italianos, alemanes, hay una mezcla, ¿no? Después ahí en el ciclo del café que se llama, ¿no? Este momento histórico de Brasil, que Minas Gerais era muy fuerte la producción de café también. Tuve mucha gente de Europa, de distintas partes, ¿no? Pero lo que se queda mucho es los portugueses, italianos, alemanes también. Y un poco para entender el ecosistema de ahí, yo pensaba que estaban un poco más alto, como que era más una serranía, no sabía bien que se podía producir mucho café ahí. Sí, Minas son muchas montañas, ¿no? Es una tierra de, las personas dicen que más de morros, de montañas. Y estamos en la Mata Atlántica, que tiene un bioma así muy rico, ¿no? Una vegetación muy fuerte, ¿no? Pero muy masacrado también, ¿no? Así como los indígenas fueron masacrados, la mata también. Y con esta cultura también de pasto, de pastoreo de gatos, ¿no? Vaca y todo. Los morros son muy pelados, de pasto, ¿no? Pero hay mucha agua, hay mucha floresta también, todo es muchas piedras. Es una vegetación así, un bioma muy lindo. Yo soy indígena, pero no tengo así mi particularidad de ver mucha belleza acá en Minas, pero de verdad es un estado de Brasil muy lindo y con gente muy amorosa, sí. Qué bacán. ¿Tu finca en particular, a qué altura está? Yo soy muy mala con esas cosas, ¿sabes? Los números de altitud, cuántos habitantes tiene la ciudad, yo nunca sé muy bien. Pero como que 1000 metros, yo creo. Sí está así. Abajo ya. Ajá. No es tan superado. Pero Minas es grande, ¿no? Entonces acá nosotros somos la zona da mata, que se llama, ¿no? Esta parte de Minas. Hay una parte más al norte que es más cerrado, tem una parte que es más caatinga, donde empieza a estar más cerca de Bahía, por ejemplo. ¿Qué es caatinga? Caatinga es un bioma de Brasil que es muy seco, llueve muy poco, la vegetación es más escasa, son más secas mismo, ¿no? Cambia mucho
es completamente distinto. Entonces, en Minas hay distintos ecosistemas, ¿no? Y que configuran también culturas, ¿no? Particulares de esta. Claro, es que es gigante también. Me imagino que solo Minas es más grande que todo el Ecuador. Yo no sé, pero es grande, es grande. Claro. ¿Y de qué tamaño más o menos es tu finca? Bueno, nosotros tenemos acá, yo vivo entonces aquí con mi mamá, ¿no? Son 2 hectáreas, o sea, son 20.000 metros cuadrados. No es muy grande y tiene una parte toda que es de floresta, ¿no? Que esta es mayor, pero nosotros no trabajamos en esta parte, es como que la dejamos ahí. Y es de toda la familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta parte, mi tío tiene también igual, otro tío, son 3 tíos y mi madre. Y lo espacio que nosotros tenemos de trabajo mismo, con las plantas y todo eso, de agricultura mismo, no es como que la mitad de eso, como que 10.000 metros cuadrados, donde nosotros tenemos los árboles, las frutas, las hierbas, ¿no? Que es lo trabajo que hacemos específicamente acá, que son con las plantas medicinales, ¿no? Sí, quiero llegar a eso, pero primero quiero terminar de pintar el cuadro, digamos. Ah, muy bien. Porque también nos quedamos un poco a medias con tu historia personal, ¿no? Estábamos un poco como en la adolescencia. Sí. Y me imagino que ahí es donde comienzan a pasar las cosas interesantes también de qué camino comienzas a tomar tú, qué aprendizajes comienzas a recibir. Entonces, bueno, cuando yo tenía unos 13 años, mi madre empezó este trabajo con las plantas medicinales, como que el trabajo mismo, ¿no? Para venderlas. Y empieza una huerta solo de medicinales y empieza a estudiar cómo que secan las plantas, las deshidratan y todo eso. Entonces yo ahí fui también aprendiendo con ella y la ayudaba bastante. Y acá hay una cultura muy interesante que es de los vendedores, raizeros, vendedoras, ¿no? Que son gente como que, a mí no sé, no me acuerdo cómo en español se llama, ¿no? Pero son personas que saben curar y hacen gestos y tienen una comprensión de las plantas y de cura, así, muy singela, así, ¿no? Curanderos. Curanderos, exacto, eso. Y nosotros teníamos 2 personas de esas, que es José Antonio, que fue así como mi padrino, que me ensinó muchas cosas sobre eso. Y tenía una relación profunda con la mata, con la floresta. Entonces, tenía una religión que era solo de él, que se llamaba religión del caboclo. Caboclo. Do caboclo. Que es como una entidad en Brasil, nosotros llamamos, yo creo que en Ecuador tal vez se llame así también, ¿no? No conozco, no me suena. Creo que es muy brasileño eso. Que son figuras que viven en las matas, muy ligadas a la cultura afro, en verdad, ¿no? Uh-huh. Que son curanderos también, figuras míticas, ¿no? Así, y que en la Umbanda, por ejemplo, se presentan, ¿no? Para ayudar a las personas, en fin. Bueno, y él tenía esta cosa, pero era muy particular, tenía su propia relación con esta figura que él llamaba de caboclo, ¿no? Y que lo ayudaba a hacerlas, sanar, ¿no? Las cosas de las personas y todo eso. Y me ensinó muchas cosas. Y tenía una otra figura que es Banda, que era una mujer negra, hermosa, maravillosa, y que hacía también su curandeirices, ¿no? Muy particulares también, porque cada uno tiene su propia manera, ¿no? De hacerlo. Y entonces con estas 2 personas nosotros aprendimos mucho sobre esta relación cultural y popular con la salud. Y fueron muy importantes. Bueno, después de eso yo hice universidad, ciencias sociales, pero no seguí. Fue muy lindo estudiar y todo eso, pero la academia en este momento de mi vida era muy joven también y no pude lograr finalizar, ¿no? Y me fui de Juiz de Fora, de la ciudad. Fui a trabajar en otras cosas, ¿no? Y en este momento que me fui a Figueira, que es una comunidad acá en Brasil, una comunidad alternativa, ¿no? Que sí, podemos decir. Donde le conociste a la Cami. Donde conocí Cami, su esposa, maravillosa. Y en Figueira yo aprendí mucho sobre agricultura, sobre las plantas también. Había una
relación con la salud muy específica con un gran maestro que era el Clemente, José María Clemente. Es una figura hermosa que tiene un montón de libros, que tiene mucho material. Ahora no está más vivo, creo. Hace mucho que no tengo así noticias, ¿no?, de ellos. Pero en este momento, que fue ahí por volta de 2008, 2009, estuve ahí y trabajando y aprendiendo mucho, ¿no? Tenía una vida colectiva así, también que era muy interesante, ¿no? De la división de las tareas, del grupo. Y eso fue como que una escuela muy importante para mí. Yo creo que para Cami también, ¿no? Y para mucha gente. Pero tenía también un aspecto muy religioso, muy místico, digamos así, ¿no? Y que a mí en un cierto momento ya no me contemplaba tanto. Y después de 3 años ahí aprendiendo mucho y lo que soy muy grata, salí de Figueira y regresé a Caldas do Lago, ¿no? Al sitio acá, a esta finca. Y tengo una otra etapa de mi vida que yo trabajé con circo muchos años. Entonces empiezo ahí a me dedicar así específicamente al circo, el trabajo con arte, con circo, y fui hacia Rio de Janeiro. Estudié en la Escuela Nacional de Circo, que es una escuela muy importante aquí en Brasil. Mucha gente de América Latina toda viene a estudiar, pública, ¿no?, gratuita del Estado. Y bueno, hice 5 años de trabajo con circo, donde estaba más afastada, sino de la tierra, del trabajo con la agricultura. Tuve como que una etapa muy conectada con la ciudad y viajé mucho también, trabajando con esto en la calle y todo eso. Fue muy importante también. Pero en un momento, que fue en 2015, mi padre se fue, murió, ¿no? Tal, todo eso, tenía una enfermedad. Y eso fue como que muy fuerte para mí. Yo no era así como que, no es que sea tan joven, ¿no? Tenía unos 27, 8 años. Pero como que me fue así como que un cambio muy fuerte. Y en este momento yo sentí que necesitaba regresar a mi casa, a mi tierra, trabajar con las plantas, como fue un cambio importante así, ¿no? Entonces en este momento me empiezo a trabajar aquí. Siento que también encerro un ciclo, ¿no?, con el trabajo con circo. Regreso acá y me dedico específicamente a la agricultura una vez más, ¿no? Y ahí en otra manera, ¿no? Porque ahí entonces es que voy a trabajar con las plantas. Lo que mi mamá hacía antes, yo asumo de hacer ahora, ¿no? Hace 7 años que estoy acá de vuelta. Y eso, como que yo tomé el trabajo de mi mamá, ¿no? Sigo haciéndolo a mi manera, claro, y con todas estas experiencias que fue juntando, ¿no? Y bueno, eso, un resumo así, que cuidar bien particular, así, con muchas etapas distintas para verlo. Claro. ¿Y dónde aprendiste español? ¿Por qué hablas tan bien? No hablo tan bien, ¿no? Es un portuñolcito ahí que espero que la gente pueda comprender bien, ¿no? Pero es que, bueno, primero, el mundo del circo es muy fuerte. Nosotros tenemos muchos amigos y amigas de partes distintas de Latinoamérica. Entonces, así hablamos, ¿no?, en español también. En muchos momentos yo era la única brasileña del grupo. Entonces hablamos en español y allí vamos, ¿no? Y creo que fue así que aprendí con los amigos mismos. Qué bueno. Gracias a los cirqueros que nos permiten tenerte en Radio Semilla, entonces. Gracias. En verdad. Y entonces, tú vuelves a tu finca que se llama Casa do Lago. Eso, exactamente. ¿Se llamaba así desde antes o ahí fue que le pusiste el nombre del proyecto? Mi mamá que lo puse. ¿Tienen un lago ahí? Tiene un lago. Ajá. Y nosotras acá estamos en un brejo, yo no sé la palabra en español, que es como la parte más baja del entorno. Entonces muy húmeda. Como un valle. Un valle, sí, pero como un pántano, como una arcilla. Arcilloso. Exactamente, nicho. La tierra es cinza, el color de la tierra, ¿no? Es como que es muy particular así, la configuración de la tierra acá, ¿no? Y entonces tenemos un lago grande, un poquito grande, ¿no? Hicimos unos drenos, así para que también
secar un poco la tierra, ¿no? Para que la agua se acumulase en un punto. Ujú. De Figueira entiendo yo que la escuela agrícola, según lo que me ha contado la Cami, es como bastante intuitiva y bastante espiritual, ¿no? Como de relacionarse con la tierra, hablar con las plantas, preguntarles dónde quieren estar, no sé, como que tiene una onda mística e intuitiva. ¿Es así? ¿Y esa manera es la que tú has aplicado un poco en Casa do Lago? Bueno, un poco, pero lo que pasa también en Figueira es que como es una comunidad muy grande, con mucha gente, tiene este lado, ese aspecto, como dices, ¿no? Pero hay una necesidad, había, ¿no? De gran producción, de una autosuficiencia de alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arroz, el trigo, la soya, eran todas producidas ahí en gran escala. Entonces, tiene un aspecto importante de este trabajo, ¿no? Y otra parte que yo creo que es importante resaltar, que es el trabajo con las semillas en Figueira. Tenía todo un trabajo de producción y de mantener semillas, un banco de semillas gigante, con toda una estructura técnica, cámara fría, ¿no? Para que las semillas, entonces, es un trabajo muy importante, muy reconocido también, pero ahora, hace muchos años que yo no tengo una relación más, me parece que no está muy efectivo. Pero es una parte muy importante y que, por tanto, yo creo que tiene una técnica también clara, ¿no? Es necesaria, Claro. pero sí tiene una visión, una relación con los vegetales de forma general bastante intuitiva, bastante conectada con aspectos más del ser interior del vegetal, ¿no? Entonces eso sí es muy, muy lindo y creo que sí trago un poquito de eso conmigo y en mi relación con las plantas acá. Creo que sí. O sea, la mezcla perfecta, una técnica efectiva, pero con una relación intuitiva. Sí, Perfecto. a mí me gustaría tener aprendido más sobre la semilla, sobre este trabajo que en Figueira era muy, muy maravilloso. Yo no logré trabajar específicamente con eso. Yo trabajaba en el cultivo de los alimentos mismos, pero lo que pude traer conmigo creo que fue muy, muy importante. Tal vez no vamos a poder hablar mucho de Figueira en ningún otro episodio y lamentablemente, como dices, ya no parece que es lo que era cuando tú estabas ahí. Sí, Entonces, tal vez solo como para que la audiencia cache un poquito todo este trabajo de guardar muchas semillas, de tener producciones importantes y a buena escala para mantener una comunidad grande. Tenía también toda una filosofía de predecir que en un futuro cercano tal vez todo va a colapsar, ¿no es cierto? No sé si nos quieres contar un poquito cómo era eso y qué aprendiste tú de ese momento. sí, creo que sí. Bueno, para que la gente sepa mejor, es bueno que hay muchos libros, una producción muy vasta que el Trigueirinho, que es la persona que conducía, ¿no? Hacía todo ancoraba este trabajo de Figueira. Entonces, para quien tiene interés, yo creo que es muy bueno que procuren los libros, que estudian un poquito de lo que hablaba Trigueirinho, que no está más vivo, pero tengo un legado de producción grande. Ahí me voy a buscar algún enlace para poner en las notas del episodio que la gente le pueda cachar a Trigueirinho, porque yo me he visto unas charlas de él que son loquísimas y me he leído algunos Sí, libros que tiene la Cami que también son impresionantes. sí, sí. Tenía como dice, ¿no, Felipe? Está como una cosa un poco apocalíptica, ¿no? De este colapso del planeta en distintos aspectos, ¿no? Tanto humano cuanto del planeta como un ser también, ¿no? Con su tiempo. Y había una relación muy fuerte con el universo, ¿no? Con otros planetas, con otras estrellas. Entonces, tenía una visión así un poco particular, bastante única también, ¿no? No era que tenía una religión específica, era una filosofía muy específica que él como que hizo una síntesis de muchas cosas, ¿no? Tenía un poquito de antroposofía, un poquito de un montón de cosas que él hizo un enlace particular. Y este trabajo con las semillas, sí, yo creo que tenía una relación con esta idea de que en un futuro cercano, ¿no? Las cosas estarían muy distintas.
el mundo estaría muy distinto, la humanidad también, como que una idea de una nueva etapa de la humanidad, del planeta, y lo tenía así. Ujú. Sea lo que sea, deseo que ese banco de semillas esté, ojalá, todavía bien mantenido. Sí, yo también. Bueno, entonces, para volver un poco a Casa do Lago, ¿puedes describirnos un poco qué nomás tienes ahí? ¿Qué sistemas tienes funcionando? ¿Hay animales, hay cultivos, plantas medicinales? Nosotros trabajo como bases, ¿no? Es un trabajo específico con las plantas medicinales, entonces los árboles, las plantas nativas de la floresta también. Hacemos colectamos, ¿no? En el alrededor, pero también las cultivamos variadas especies. Hoy yo creo que tenemos acá como que casi unas 70 especies de entre árboles y todo eso que trabajamos más específicamente, y tenemos los cultivos, ¿no? De la huerta mismo, ¿no? Entonces, una parte, nosotros hicimos como que una biblioteca de plantas, decimos así, como que varias especies con una producción tal vez pequeña, pero como que un banco de plantas, ¿no? Para que tenga variedad, para que no se percan las especies, ¿no? Entonces tenemos un espacio que es como este lugar, como un archivo de plantas, Ujú. matrices, ¿no? Y otra parte que son los cultivos mayores, donde yo empecé a hacer una mezcla con un poquito de agrofloresta, un poquito de un montón de cosas, pero bastante intuitiva y también dentro de lo que es posible, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos tanto, bueno, brazos, ¿no? Y manos. Entonces hacemos lo que es posible, ¿no? Entonces fui haciendo partes más grandes de cultivo de algunas especies que yo trabajo más, que tienen más salida, ¿no? Las personas buscan más Por ejemplo, también. Por ejemplo, el geranio. Incluso aprendí, y yo creo que nosotros pegamos unas mudas, las primeras en Figueira, del geranio. Geranio, lavanda, capim-limão, es el capim santo, ya. Cymbopogon citratus, el nombre científico, que es un capim tiene un aroma hermoso. La lipia alba, y otra que es la gran planta de nuestra tierra, que es la Artemisia vulgare, que es una planta nativa espontánea que es una abundancia gigante que en este momento específicamente cuando empiezan las lluvias, ¿no? De la primavera, verán, ellas vienen con todo, y es muy farto y es una colecta grande. Entonces son algunas especies, milfolias también, milendrama, que es una planta que nosotros trabajamos bastante, fucho, es como, yo no sé si en español, la hierba dulce. Arruda es una planta Ruda. ruta. Tenemos bastante también. Yo creo que son estas. Y la cúrcuma también, que es una planta, una raíz, que trabajamos bastante. Y yo también voy mezclando en esta parte mayor, donde tengo estas especies, con mandioca, yuca, ñame, taro, ¿no? Mm. Bueno, con alimentos también, ¿no? Milho, maíz. Vamos haciendo una mezcla con esta producción de anuales, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de preparaciones haces con tus plantas medicinales? ¿Son extractos? ¿Son macerados? ¿Cómo es? Bueno, lo más, yo por un tiempo trabajé mucho con variados productos. Entonces, oleorato, jabón, shampoo, desodorante, hacía un montón de cosas por algunos años. Después, acho que yo creo que unos 4 años, yo solamente estoy trabajando con los medicinales para deshidratación, y ahora tenemos un deshidratador más profesional, entonces está mejorando mucho el trabajo. Y los extractos, las tinturas madres, ¿no? Tinturas madres, que hacemos como que unas garrafadas, ¿no? Medicamentos así fitoterápicos que tomas con las gotitas. Con técnica de macerado. Exactamente, sí, macerado. Nosotros tenemos todavía una garrafa que la Cami trajo tuya. ¡Ah! No Ajá. creo. Sí, sí, todavía hay un poco ahí. Ah, Sí, lo usamos en situaciones muy especiales. Y los sistemas, dijiste que también trabajas un poco con sistemas agroforestales. ¿Tú
mantienes un sistema agroforestal donde tienes plantas silvestres que usas y también incluyes en esos sistemas las plantas cultivadas, o le tienes como más separado lo silvestre de lo cultivado? Bueno, los silvestres, bueno, yo hago así como que un sistema agroforestal bastante simple. No es que sea muy complejo, muy diverso, sí. Entonces, no sé si lo comprendí muy bien, pero las plantas silvestres que tenemos son espontáneas, ¿no? Y ellas vienen y son muchas que son medicinales. Entonces, de verdad las dejo salir y vamos conviviendo así con las cultivables y las espontáneas. Eso sí es importante porque ayuda a que el trabajo sea más simple para mí, porque yo tampoco tengo que hacer muchas cosas, solo la colecta, ¿no? Y delimitar un poquito los espacios, ¿no? Y qué importante también permitirle a la tierra que diseñe ella, ¿no? ¿Qué quiere salir en dónde? Exacto. Y esta es una ventaja muy grande de las plantas medicinales, ¿no? Porque la mayor parte de las plantas espontáneas que la tierra quiere que venga son medicinales. Entonces, yo trabajo mucho con ellas también, ¿no? Como por ejemplo la semilla, el picão preto, que es de vida impelosa, la hierba de macaé, que es el leonoro sibirico, que es una planta también muy, muy abundante. Bueno, tenemos un montón de plantas que son estas que no necesito hacer mucho, solo colectarlas, dejarlas nacer, ¿no? Qué pena que yo soy muy ignorante de los nombres científicos como para poder decir los nombres en español con lo que tú me estás diciendo, me encantaría. Yo no sé también, algunos no sé, pero estoy intentando traer los nombres científicos para que la gente sepa. Perfecto. También, ¿no? Ahora puede buscarlos. Sí, perfecto. ¿Y el café y las vacas mantuviste o ya no tienes? No, nada. El café, después que mi abuelo murió, después mi abuela, de unos años, mi abuela siguió muchos años todavía con el café. Ella era la mujer que hacía la toja, tenía toda su técnica, ¿no? Pero después que ella se fue, un tío siguió por un tiempo, después no más. Es una pena, porque el café es una tradición, ¿no? Pero no tenemos. Los pájaros todavía mantienen, ¿no? Algunos cafés por aquí, porque van ahí, comen y traen las semillas por ahí. Se va asilvestrando un poco el café por ahí. Exactamente, sí. Y las vacas no, nada. Ya. Bueno, más no tenemos acá. ¿Pero gallinas sí tienes o no? Gallinas sí, sí, gallinas tienen. Pero sí, como que para propio consumo, ¿no? De los huevos, ¿no? No tantas también, algo más casero, más simples. Ajá. Julia, ¿y en qué momento es que te vinculas con el MST, el Movimiento Sin Tierra? Bueno, entonces, yo cuando retorné acá, ¿no? Hace 7 años por ahí, me contacté en el asentamiento Denis Gonçalves, que es un asentamiento del MST, y empecé a tener una relación más próxima con el movimiento, como una amiga, ¿no? Una parcera, una amiga, haciendo algunas cosas muy puntuales, y así fuimos empezando a relacionarnos, ¿no? Yo con el movimiento y con las personas, mucho con las mujeres, porque también hice una parte de mi vida que acá se tornó también parte, ¿no? De mi trayectoria, que fue el estudio de las parteras, con esta parte de doula, de trabajo de la salud de la mujer. Entonces, mucho con eso, por ahí me fui relacionando con mujeres de las enfermedades. Mujeres que estaban para tener niños, y entonces mi relación empieza mucho en este sentido. Acompañé algunos partos de mujeres, de amigas. Entonces, en esta relación va creciendo como una amistad. Y en este año, efectivamente, durante la pandemia, hicimos un trabajo de escrita de un libro. Yo también estudio hoy pedagogía, y en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Y nosotros tenemos un grupo de pesquisas que se llama Grupo GEA, Grupo de Estudos de Pesquisa em Educação Ambiental. ¿De qué, perdón? ¿Puedes repetir? Grupo de Estudo y Pesquisa en Educación Ambiental.
Entonces, en este momento también se aprofunda, ¿no?, la relación con el movimiento en la discusión de la agroecología, de la educación ambiental crítica, ¿no?, de este enlace que la educación ambiental con el movimiento social. Entonces, hicimos cosas juntos, ¿no?, de producción de textos, del grupo con el movimiento, con figuras del movimiento. Eso es importante también. Y en este año empezamos un proyecto acá, que yo estuve ahí desde el principio, mucho también por cuenta del grupo de pesquisa, ¿no?, que estaba ahí pensando, ¿no?, construyendo mesmo el proyecto que se llama Plantio Solidario, que es una propuesta que el movimiento Sem Terra crea, ¿no?, en este año, donde el avance del hambre es muy fuerte en Brasil, y hay una propuesta. Después puedo explicar un poquito mejor el trabajo de este proyecto, ¿no? Y en este momento yo me vinculo formalmente, digamos así, al movimiento en este año. Y después de ahí algunos años de namoro, hice el matrimonio, ¿no?, que nosotros decimos así. Ajá. Pero que me deja muy honrada, ¿no?, de trabajar en este movimiento que yo creo que es tan importante, sí, para, principalmente en América Latina, ¿no?, y que es muy fuerte, y es muy hermoso, muy potente. Entonces, para mí es un honor también estar en este movimiento. Ujú. ¿Nos puedes contar un poco, para la gente que tal vez no sabe ni siquiera lo que es el movimiento Sin Tierra, qué es, de dónde nace, cuál es el contexto para que exista el MST? Bueno, el movimiento MST es Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra. Él surgió en Brasil, al sur de Brasil, en 1984, hace 38 años, un poquito más viejo que yo. Y es un movimiento que nace de la lucha por la tierra, comprendiendo que esta cuestión es una cuestión de la división de la tierra, ¿no?, en Brasil específicamente, pero eso se pasa en toda Latinoamérica, ¿no?, y en otras partes también del mundo, subdesenvolvido principalmente, ¿no? Es injusta la división de la tierra, y hay una herencia, ¿no?, como que nosotros traemos del pasado histórico la cuestión del latifundio, que es muy fuerte en Brasil. Entonces, grandes, inmensas haciendas de poquísimas personas, ¿no? La tierra en las manos de mucha poca gente que tiene mucha plata, y que la mayor parte del pueblo no tiene tierra, no tiene casa, y son explotados en sus trabajos y todo eso. Entonces, el movimiento nace con ese foco muy claro, y luchando por la reforma agraria, una reforma agraria popular, construida por parte, digamos así, ¿no? Entonces, el pretexto constitucional que el movimiento se utiliza es que toda la tierra, yo no me acuerdo ahora el número de la ley en Brasil, en la Constitución, que toda la tierra necesita tener su función social. Si es una tierra que no tiene su función social plena, es una tierra que necesita ser Expropiada. expropiada. Entonces, este es pretexto legal que el movimiento se utiliza. Entonces, empiezan a ocupar haciendas, ¿no?, gigantes que estaban con su función social no plena, y en una negociación, en un conflicto, ¿no?, pero con negociaciones para que sean assentadas, né, e se transformarem em uma terra da reforma agrária, tierras de la reforma agrária. Isso todo passa com uma mediação do governo, não, com um órgão específico, que é o INCRA, que cuida desta parte, né, que é o Instituto da Reforma Agrária. Esta parte no, pública, este instituto, que faz esta mediação entre proprietário, latifundiário e o movimento. E assim surgem os primeiros assentamentos do MST, que vão ocupando, não, e que se... Una cosa, eso es muy fuerte y muy hermoso también, ¿eh? Una cosa es ocupar una tierra, luchar por ella. Después que tú la tienes, también cómo organizar esta, ¿no?, y producir. Entonces eso es muy fuerte para el movimiento, y la idea es que tierras son divididas por muchas familias, ¿no? Cada asentamiento tiene su propia configuración y tiene una lógica de gestión colectiva de estas tierras, ¿no?, y de producción.
Y uno de los tres requisitos, digamos así, es que toda tierra de un asentamiento, la primera cosa que tiene que tener es producción y educación. Entonces, siempre la primera cosa que es necesario es tener una escuela y tener producción, plantar y producir alimentos. Y cuéntame, ¿cómo ha resultado allá? Aquí en Ecuador, creo que igual que en Brasil, en el 64 comenzó una reforma agraria. Pero, si bien tuvo una parte súper importante de que muchas comunidades indígenas que no tenían tierra, tuvieron tierra y la tienen hasta ahora, y esa parte era como obvia, indispensable. Pero por otra parte también esto viene con un conjunto de leyes y de normas y de cosas que son súper problemáticas y peligrosas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, era que la gente que no tenía tierra podía tomar la tierra que estaba en desuso siempre y cuando la haga productiva. Y eso llevó a una deforestación brutal, porque para apropiarte de una tierra lo que tenías que hacer era ir y tumbar el bosque, ¿no? Entonces, si es que tumbabas el bosque, ya demostrabas que era tuya. Y eso generó un problemón en la Amazonía y en la costa y en un montón de lugares que la gente iba se agarraba su hectárea, sus 5 hectáreas, qué sé yo, y tenía que tumbar por lo menos la mitad del bosque para sembrar cualquier cosa o meter vacas o lo que sea, y entonces la podía reclamar como suya, ¿no? Y claro, eso desata obviamente movimientos mucho más corruptos que simplemente la gente campesina que está reclamando su tierra, ¿no? Pero, Hubo eso en Brasil. ¿Cómo es la situación allá? en verdad, en Brasil no tuvimos una reforma agraria organizada, pública, por parte del Estado, la proponemos. ¿Ah, no? No. La reforma agraria que el movimiento Sem Terra, por ejemplo, lucha, ¿no? Es como que por el conflicto directo. Y son pequeños espacios. La reforma agraria es una lucha para un momento futuro. Porque de verdad acá no tuvimos en el momento. Ah, yo pensé que sí hubo reforma agraria en Brasil. No, esa es una lucha que con este intuito. Y que sea popular y que sea muy bien construida, ¿no? Muy bien hecha. Lo que pasa es que todo el trabajo del movimiento, ¿no? Es por cuando se ocupa y se acampa en una tierra que está improductiva y cuando se logra tenerla, ¿no? Como para el movimiento, ¿no? Y otra parte que es importante es que no tiene como que escritura particular. El movimiento tiene una concesión de uso, ¿no? Son documentos temporales que no se queda así como que no es personal y no se puede vender, no se puede... No es propiedad privada. No, no es una propiedad privada. Acá en este asentamiento, el Denis Gonçalves, por ejemplo, tenemos 155 familias morando, viviendo. Y son grandes los terrenos de cada familia, por ejemplo, ¿no? Pero si tú no quieres seguir ahí, una familia que va a salir del movimiento, que no quiere más estar en esta tierra, otra persona viene, ocupa, tú no puedes venderla. No es que esto no puede pasar. O sea, es una tierra pública, digamos, era un latifundio que era una propiedad privada. Pasó a ser del Estado porque fue expropiada y el Estado le concesiona al MST. El MST como una figura jurídica, el MST es una organización reglamentada, ¿sí? En verdad, el MST tiene muchas cooperativas que son personas jurídicas que están dentro del movimiento y que esta parte burocrática muchas veces pasan por las cooperativas que están adentro del movimiento. Pero cuando se tiene un asentamiento, se van haciendo, y eso sí es una cosa un poco constante con el INCRA, ¿no? Entonces siempre está ahí certificando, que está todo bien y todo. Pero los asentados tienen un documento de concesión de uso. Entonces son áreas, hacen la división, ¿no? Cada familia tiene su área, tiene su documento. Entonces no es que sea un documento solo para el movimiento, son divididos. Entiendo. Personable, pero no es que sea personal. Cada familia tiene su documento con el INCRA, siempre está ahí viendo, tal. Pero mediado por el movimiento, ¿no? Por eso que se puede tener esta configuración, ¿no? de un asentamiento. Entonces, hay esta mediación del movimiento que es imprescindible. Claro. ¿Y cómo se organiza el movimiento? ¿Es una red? ¿Tiene líderes? ¿Tiene voceros? ¿Tiene alguna organización específica? ¿Cómo funciona? Sí, no, tiene sí
bueno, eso como son 38 años, ¿no?, del movimiento. Entonces es un movimiento muy, tiene una solidez fuerte, ¿no? Y es grande, muy grande. Entonces, en el Brasil, todo, en cada estado tiene su composición y cada regional tiene su composición. Por ejemplo, en Minas hay, por lo menos yo creo que 4 regionales, en donde hay las reuniones, los dirigentes, en toda una división de tarefas y de lideranzas también, que van organizando el movimiento, las pautas, lo que es necesario, las discusiones políticas, de formación también. Entonces, no es un partido, no tiene este vínculo partidario, así, político, electoral, pero tiene una posición política muy clara, ¿no? Que es un movimiento social de lucha. Entonces, es una organización muy específica y tiene como que los sectores. Eso es una escuela también para nosotros que vamos ahí en esta militancia, ¿no? Tener este sector de salud, el de cultura, de producción, que sería este más de la agricultura, de la producción agrícola, ¿no? En el de educación, de comunicación. Entonces, cada regional tiene sus sectores con personas que son responsables por ellos, por un grupo de personas, ¿no? Tiene los dirigentes de cada asentamiento, de cada región. Então, del menor para el mayor van seguindo esta estrutura básica de organização e com representações que são rotativas por ano, normalmente, e tem uma organização nacional. Então, também tem os encontros, as reuniões, ¿no?, nacionais também, que têm suas próprias e que vão articulando este caminho duplo, digamos, ¿no?, dos menores espaços, dos assentamentos, até o nível nacional e nacional também. Esta comunicação dessas estruturas que compõem o movimento, ¿no? Ya, qué interesante. ¿Y cómo se gobiernan? ¿Cómo es su gobernanza? ¿Usan la democracia o es una cosa, no sé, más basada en asamblea popular? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cómo se eligen los líderes? ¿Cómo es esa parte? Yo creo que sí, son muy... La propuesta es ser un movimiento muy horizontal, con mucha participación popular, ¿no? Y entonces tiene todo un proceso que son de... Hay indicaciones también, ¿no?, de lideranzas, pero todas son decisiones colectivas que son tomadas en asambleas, encuentros, y que van ahí organizando estas representaciones, ¿no? Uh-huh. Es muy importante esa horizontalidad, ¿no?, de las decisiones colectivas. Uh-huh. ¿Y cuánta gente forma el MST en todo el país? ¿Tienes un estimado? Bueno, yo soy mala con esos números, ¿no? Pero es muy grande, es muy grande. Yo escuché por ahí que son algo así como 700, algo de 1,000 familias. O sea, me imagino que sí, un par de millones de personas así. Sí, es muy grande, es muy grande. Eso quiere decir también que seguro que tienen un poder de presión política como bastante fuerte, ¿no? Como han tenido luchas específicas en legislaciones y en cosas como, bueno, ya sí. de plano lo que nos dices de la reforma agraria ya son, creo que unos éxitos importantes, ¿no? Hay muchos asentamientos y como, digamos, creo que Brasil, entiendo que también tiene como unos intereses corporativos muy potentes en el tema de la producción agraria y de los transgénicos y los monocultivos de soya y cómo es esa lucha del MST contra ese corporativismo del monocultivo global. Yo creo que es central. Esto es uno de los puntos centrales, ¿no?, del movimiento, porque también cuando piensas que es el uso social de la tierra, también está muy relacionado con eso también, ¿no? Uh-huh. Porque el agronegocio no es un uso social, si lo piensas muy bien, ¿no? Porque tampoco lo atiende... las personas tienen hambre, ¿no? Claro, es todo lo contrario en realidad. Es todo lo contrario. Entonces es un punto muy central y está muy relacionado con el latifundio, ¿no? Y que son puntos centrales de la lucha del movimiento, ¿no? Y el movimiento tiene una fuerza grande y yo creo que está creciente. Y ahora en este momento que vamos a tener este cambio, ¿no?, de gobierno en Brasil, hay una posibilidad de diálogo mucho mayor, ¿no?, de construcción de cosas, ¿no?, más efectivas de lo que vivimos en estos últimos 4 años, ¿no? Ojalá. Pero
Y el movimiento tiene mucha esta fuerza como movimiento social, de componer con otros movimientos también luchas específicas que son de la clase trabajadora mismo, ¿no? Y que son luchas del pueblo mismo, ¿no? Entonces, con esta cuestión de la agroecología, de los agrotóxicos y un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, de este gobierno que fue el Bolsonaro en Brasil ahora, eso fue muy central también, la participación del MST en actuaciones así populares contra medidas racistas e que esse governo também trouxe, né, do Brasil, infelizmente. Então, há uma participação no cenário político do país. Eu creio que o movimento tem também uma voz importante nesse cenário. Y el gobierno de Bolsonaro les atacaba al MST de formas como fuertes, ¿no? Me imagino que tenían una guerra ahí. ¿Logró debilitarles? ¿Logra dar golpes al movimiento que les llega a debilitar o no? Bueno, sí, de algunas formas yo creo que sí. Por ejemplo, una de las cosas que no solo para el movimiento, pero por ejemplo, cuando el gobierno reduce los estímulos, ¿no? Por ejemplo, con la merenda escolar en Brasil, nosotros tenemos una ley, un proyecto, ¿no? Que la agricultura familiar, todas las escuelas necesitan comprar 40% más o menos de los agricultores familiares. Por ejemplo, eso es una cosa. Con el gobierno Bolsonaro eso se cayó mucho. Casi que no tendría más ese proyecto. Las escuelas compraban de cualquier lugar. Y esa es una medida que ayuda mucho a los pequeños agricultores, la agricultura pequeña, ¿no? Y el movimiento también, que son agricultores y que necesitan vivir de su trabajo con la agricultura, por ejemplo. Eso es una manera indirecta de causar danos, así. Claro. No específico al movimiento, pero sí hay una criminalización muy clara del movimiento, un discurso no criminalizante. Ahora, en este momento de las elecciones acá en Brasil, muchas cosas, fake news sobre el movimiento están ahí fuerte. Ahora mismo, ayer, yo creo, en esta semana, un grupo nazi bolsonarista adentro de una escuela de formación del movimiento Sin Terra en Pernambuco. Y pintaron, ¿no?, la suástica y escrito mito, que es como llaman de Bolsonaro acá, por ejemplo. Entonces ahora yo creo que el conflicto se intensifica un poco. Claro, porque cambian el presidente, pero la mitad del país todavía está como, digamos, está bien polarizada, pues no. Y yo creo que todos estos movimientos sociales tienen como que están en la mirada, ¿no? Este segmento de derecha, ¿no? Extrema derecha. Y como el movimiento Sin Terra, eso, yo creo que lo mayor movimiento, sin duda es el mayor movimiento de Brasil social. Y de Latinoamérica creo que es el mayor movimiento de fuerza. Pero entonces, claro, está muy mirado y es así. Pero no se puede cambiar eso, ¿no? Ahora son momentos de conflicto. Ajá. ¿Tienen algún mecanismo para controlar la corrupción interna? Aquí en Ecuador no hay un movimiento tan grande. Sí hay una base, tal vez no tan bien articulada, ¿no? Pero hay la red de guardianes de semillas, hay un colectivo agroecológico que también tiene un montón de familias. La vía campesina. Sí, la vía campesina. Hay, pero no tenemos, digamos, todavía una articulación tal vez tan grande, ¿no?, como hay en Brasil. Pero algo que sí llegó a suceder es que hubo igual un gobierno que supuestamente iba a ayudar a las comunidades, iba a ayudar a recuperar las tierras ancestrales y así, pero tenía un nivel de corrupción tan grande que usaban esas figuras. Digamos, cuando el Estado es la que las propone, como que se presta tanto para la corrupción, que, digamos, venía gente, sí, campesina, sí, probablemente propia de un territorio, pero que aprovechaba estas leyes y aprovechaba como este momento político en donde lo comunitario tenía una preferencia para robarse tierras, pero no para sentar un grupo campesino, digamos, que es dueño, sino para simplemente robarse tierras y comenzar a usarlas incluso para narcotráfico y para cosas. O sea, eso pasó en un lugar muy cercano a mí. No lo digo por ponerme en contra de algún movimiento político, sino que simplemente hay unas mafias de narcotráfico muy grandes, infiltradas en todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, y aprovechan mucho
la lucha campesina, la lucha de la gente, de los trabajadores, los que en verdad están como formando las bases, modifican leyes y luego en verdad se terminan solo cambiando de mano las tierras, o sea, de tal vez los latifundistas a los narcotraficantes, y la gente sigue sin tierra, ¿cacha? En este lugar muy cercano a mí, llegó a pasar que incluso este grupo que estaba liderado por una persona nativa de ahí, pero que se hizo política y se fue a la ciudad y después regresó para declarar una tierra comunitaria, pero comenzó a traer gente pagada de otros lugares para que ocupen la tierra y comenzó a tratar de robarle la tierra no solo a los latifundistas que la habían comprado, sino también a la gente que seguía asentada ahí ancestralmente, ¿cacha? Y comenzaron a hacerle la guerra a la misma comunidad y lo lograron. Y lo lograron con la venia del presidente y de la asamblea y con todo el discurso de que las tierras comunitarias. Y hoy por hoy nadie puede entrar ahí porque hay gente armada, hay un camino por donde solo entran camionetas blindadas y probablemente para mandar cocaína. Y la comunidad vive asustada, ¿cacha? Entonces, yo creo que es delicado el tema porque la lucha campesina es tan importante y recuperar las tierras que han sido robadas y masacradas, como tú dices, es tan importante. Y a la vez, ¿cómo nos protegemos de que no sea solo un discurso que usan los políticos que supuestamente se ponen de un lado o de otro para continuar con el colonialismo, ¿cacha? Que es lo que sigue pasando. Sí. Yo creo que es eso, ¿no? No se puede cerrar los ojos que estamos viviendo en un momento de capitalismo, ¿no? Y que tiene sus particularidades, por ejemplo, en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Amazônia brasileira también. El narcotráfico, por ejemplo, es central. En La Plata se hace por ahí. Uh-huh. Eso, La Plata es un problema, ¿no? ¿Cómo tanta plata circula? Si no comprendemos eso, que es el propio motor del capital, es difícil cambiar muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro que, de verdad, solo cuando tenemos esta comprensión de que no nos interesa el capital y su lógica, y que tendremos así cambios estructurales, ¿no? Y que van a lograr atender la real necesidad del pueblo, de la gente, toda la gente. Y de las personas que están en situaciones más vulnerables siempre están en la punta de la cosa, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas, las personas que no tienen plata, que son muy explotadas, están muy marginadas, ¿no? Y a ellos, a nosotros, en verdad también, ¿no? Es muy difícil que, sin una organización muy plena, muy objetiva, muy sólida, y teniendo esto en cuenta, ¿no? Que lo que necesitamos hacer en un momento, y es gradual, no se va a hacer eso de un día no a otro, pero es tener muy claro que las estructuras del capital no sirven a nosotros, a los pueblos. Uh-huh. Y tenemos ganas de hacer cambios concretos, reales, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, si no vamos solo a cambiar la vestimenta que nos atiende. Exacto. Eso es muy importante y es una organización popular, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucha lucha, con mucha formación, reflexionando, ¿no? Políticamente, el escenario, los pequeños contextos. Porque, por ejemplo, esta situación en Ecuador, en toda la Amazonia, ¿no? Allí, tanto brasileira, Ecuador, Bolivia, Colombia, todo eso, ¿no? Es muy particular. Entonces, cada contexto tiene sus cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta era, después tal vez elaboré demasiado, pero no la hice tan clara. La pregunta era, ¿hay algún mecanismo en el Movimiento Sin Tierra para tratar de evitar la corrupción desde arriba, evitar el autoritarismo? Bueno, yo creo que así, puedo tener muy claro esta propuesta de ser un movimiento más horizontal. Tiene una jerarquía, uh-huh. Igual se tiene. Por ejemplo, las personas que están, llamamos de dirigentes, por uh-huh. ejemplo, tienen una cierta jerarquía, pero es rotativa, ¿no? Uh-huh. Tienen las asambleas, los encuentros, entonces esas cosas van. Yo creo que el movimiento se autorregula y claro que tiene también una presión muy fuerte de afuera, ¿no? Es una responsabilidad muy grande tener, uh-huh. por ejemplo, un asentamiento, una tierra no conquistada por el movimiento, por ejemplo, ¿no? Con esta idea de reforma agraria. Es una presión externa muy fuerte que yo creo que también hace como que una regulación, ¿no? Por ejemplo, de las cuestiones con plata, con el dinero, todo.
Entonces, yo creo que hay una autorregulación de la propia estructura del movimiento y hay también, por ser muy criminalizado y todo eso, hay una presión externa que ayuda a que las cosas sean más correctas en lo que dice respecto, por ejemplo, al uso de la tierra. Pero hay problemas, igual no es que no tenga. Hay algunos asentamientos que ya pasó de gente intentar vender tierras en algún momento y eso necesita que el propio movimiento autorregule eso. No puede pasar. Pero también eso, nosotros estábamos hablando otro día, el movimiento es hecho con gente, ¿no? Con nosotros y que viene de la ciudad o del campo, pero trae también estructuras, por ejemplo, de ganancia, de machismo, ¿no? De violencia, puede traer. Entonces eso es muy necesario que el propio movimiento, el grupo, el colectivo se autorregule. Y no es que sea fácil. Yo creo que es una constante necesidad de una auto-organización, bastante trabajo, mucho trabajo, ¿no? Claro. Para que sea muy colectivamente pensado las reflexiones, ¿no? Y esta autorregulación de lo que es justo, ¿no? Y sería imposible que no sea así porque la mayoría de la gente todavía estamos vinculados a un sistema económico, estamos vinculados a un sistema político, estamos vinculados al uso de energía. Es como imposible que no pertenezcamos a este sistema global, digamos. Sí. Y la conducta también, ¿no? Pues uno llega al movimiento, pero tampoco es que su mente no es transformada, sí. Tiene estructuras culturales que están ahí para las mujeres y para los hombres también. Claro. Y es una constante, yo creo que es un trabajo constante de formación en movimiento, ¿no? Sin parar, luchando, haciendo, pero siempre haciendo un proceso formativo con las personas, con el movimiento, ¿no? Y Julia, el Movimiento Sin Tierra promueve modelos de producción, por ejemplo, agroecológicos, sí. ¿Promueve algún tipo de conservacionismo? ¿Promueve o es más como solo la parte de la tenencia de la tierra y la productividad? Por ejemplo, en este asentamiento, que es el Denis González, es aquí cerquita, donde estoy ahí más no vinculado. Por ejemplo, la mitad de la área es el mayor asentamiento de Minas Gerais, es muy grande. Yo creo que son, no me acuerdo, pero 50,000 hectáreas, algo así. ¡Wow! Muy grande. Y era una hacienda. Una hacienda que históricamente antes era una hacienda de reproducción de esclavos. Trabajaba con eso, entonces bastante pesado. Después se cambió en una hacienda con muchos y muchos esclavos de producción de café. Entonces, esta hacienda un poco que cuenta la historia del Brasil y de Minas Gerais, ¿no? Y fueron una familia. Y hoy, hace 12 años que es un asentamiento, ¿no? Conquistado, muy estructurado. Y tiene la mitad de la área es de preservación, muy grande, de la Mata Atlántica. Entonces, son áreas que cuando hicieron la división de las áreas, ¿no? Por familia, eso todo fue parte del estudio. En ciertas partes no son son áreas de preservación. Eso es muy importante. Y tiene incluso un trabajo ahora siendo pensado y están como que empezando con fuerza, que es el turismo, por ejemplo, adentro del asentamiento. Con algunas trillas, por ejemplo, este lugar que está hablando de la piedra de la India, de este lugar donde encontraron la momia de esta indígena, que es un punto histórico, ¿no? Y entonces hay una estrategia siendo gestada, ¿no? De trabajar con un turismo ecológico y que también estreita, aproxima a las personas del propio movimiento también, para que conozcan ese espacio, conozcan cómo es el trabajo, cómo que el MST se organiza en este asentamiento. Entonces yo creo que estas son estrategias que son aparte de la producción agrícola simplemente. Y para entender un poco mejor el mecanismo, pongamos de ejemplo este mismo asentamiento de Denis González. ¿La gente que está habitando ahí ahora es la misma gente que habitaba antes? No, porque en verdad había mucha gente ahí que eran los colonos que
nosotros hablamos aquí en Brasil, ¿no? Por ejemplo, cuando esta hacienda era una hacienda de producción de este trabajo, de explotación de trabajo, mucha gente trabajando, ex-escravos, indígenas, gerações pasadas ali, que eram trabalhadores desta hacienda. Bueno, después muchas familias siguieron ahí. Después, y cuando la hacienda ya no era productiva, igual se quedaron ahí, porque siempre vivieron, ¿no? Generaciones atrás. Entonces son los colonos, algunos, yo creo que unas tantas familias estaban ahí, sí. Y cuando el movimiento ocupa la hacienda, hay una conversación para que estos colonos adentren el movimiento y que participen del proceso de lucha por esta tierra. Entonces, hay muchos colonos que siguen en sus áreas, ¿no? O que tienen otras, a eso se reconfigura el diseño, ¿no? De la división. Pero hay casas súper antiguas que eran de generación en generación y siguen ahí con esta familia, ¿no? Pero lo que pasa con el movimiento es que cuando hay un asentamiento, viene gente de lugares diferentes. Y este es justo el sentido mismo del proceso, ¿no? De lucha por la tierra. De gente que no tiene tierra y que viene. Entonces tiene gente de varias partes del mundo, de Brasil mismo, ¿no? Que están en el movimiento, que adentran al movimiento en el momento de asentamiento, ¿no? Cuando se configura conquista y asentamiento, ¿no? Hay un trabajo también en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a ocupar una área, convidadas, ¿no? Invitadas gente de la ciudad, gente que están de diferentes contextos para vir y comprender el movimiento y posiblemente quedar en esta tierra, ¿no? Cuando llegue la hora de configurar o asentamiento, ¿no? Una parte cuando se ocupa y ahí el acampamento. Después, cuando finaliza el proceso y logra tener la concesión de uso y ¿no? De la apropiación de la tierra para un movimiento, ¿no? Es el asentamiento ahí sí. Y entonces la tierra es compartida, todo el diseño de la tierra y tal. Entonces viene gente de distintas partes. Me pregunto cómo harán para decidir cuánta gente, ¿no? Si es que tienes unas áreas tan grandes como de 50,000 hectáreas Sí. y ya es parte del movimiento estos asentamientos, y me imagino que hay decenas de asentamientos, tal vez no tan grandes, pero ha de haber muchos, lo que quiere decir que ya hay tierra para los trabajadores rurales de alguna forma, ¿no? Es decir, han conseguido lo que tanto han luchado. No sé, eso me gustaría saber, ¿cuánta gente del movimiento ya tiene tierra? Hoy, yo no sé este número, pero son muchos asentamientos, miles y miles de personas así que ya tienen sus tierras, ¿no? En todo el Brasil son muchos asentamientos. Solo en esta pequeña región nuestra tenemos 3 asentamientos y con yo creo que casi que 200 familias asentadas, que son bastantes, y es una área pequeña. O sea, en Minas tenemos mucho más asentamientos. O sea que en algún momento ya se van a poder llamar el movimiento con tierra. Con tierra. Pero en verdad, yo creo que eso es una cosa que estamos hablando también. El sem terra es como que una identidad. Uno mismo con tierra sigue siendo sin terra, porque eso es una identidad del militante, ¿no? Hay muchas cosas que configuran el sem terra. Por ejemplo, que es de la cultura sin terra, por ejemplo, que es esta capacidad de compartir, de la experiencia de estar acampado, por ejemplo, trae muchas cosas, de hacer la casa de lona, de plástico, con bambú simple, de tal vez tener que ir embora y que tener que compartir las cosas, de no tener baño, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas de hacer la seguridad del ambiente, eso cria uma identidade sem terra. E que eu creio que sempre será essa ideia, mesmo com terra. Porque parte desta luta é uma luta que cria raízes, eu creio, sabe, na identidade da pessoa. E isso é muito importante, eu creio. Para ir terminando, solo quisiera preguntarte como... Es algo que yo me estoy preguntando mucho adentro mío todo el tiempo y que creo que tal vez tú también habrás filosofado al respecto de este tema de la propiedad, ¿no? De cuál es el modelo ideal. Porque claro, la propiedad privada, digamos, lo que trajeron los europeos
y que de alguna manera impusieron, destruyendo el modelo de propiedad colectiva, de propiedad comunitaria, de propiedad de un pueblo, ¿no? Ya como que nos metió en una paradoja en donde no hay vuelta atrás. Es decir, como regresar, no solo por el modelo de propiedad privada, sino después por el modelo de la república, ¿no? Por el modelo del Estado, en donde el Estado básicamente se supone que todos somos dueños, pero en verdad la clase política son los dueños. El rato que uno cambia de propiedad privada a propiedad pública y se pasa a la gente a forma de concesión, es como una figura inestable porque depende de que algún político con suficiente apoyo tenga éxito en destruir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me siento más cómodo, a pesar de que entiendo que es un modelo colonialista, yo me siento más cómodo que mi casa sea una propiedad privada que legalmente está a mi nombre, antes de que esté a nombre del Estado y que tal vez en algún momento algún político pueda hacer una movida en donde me la quiten, ¿cacha? Bueno, tal vez la propiedad privada tampoco es garantía de que no te la quiten nunca, pero... Sí. Pero me pregunto cuál es el modelo adecuado. O sea, hacer concesiones desde el Estado me parece igual inestable y peligroso, no sé. Y que si tal vez el Movimiento Sin Tierra tiene una claridad de tantos años de estar en esto, ¿no? De cuál es el modelo ideal, que tal vez no han llegado al modelo ideal o tal vez sí, no sé. De cuál es la mezcla perfecta entre propiedad privada, propiedad pública, modelo de concesión o modelo de ocupación o modelo de propiedad comunitaria. No sé, ¿tú tienes reflexiones al respecto de cuál sería el modelo ideal hacia el cual caminar? Yo creo que eso es una excelente pregunta, ¿no? Porque yo creo que es muy central en el punto que estamos viviendo, ¿no? Todos nosotros. Un punto es que, bueno, cuando el asentamiento, por ejemplo, cuando tiene la concesión de uso y tiene el documento, el papel, todo, no es que así, cada familia tiene su casa, su áreas, no es que sea así tan inestable. Uh-huh. Es muy difícil que un asentamiento, no hay historia así de, por ejemplo, sacar la gente así, como que acabar con el asentamiento. Eso no hay. Hay amenazas, hay otras cosas, pero es una mezcla ya entre propiedad privada y una gestión privada con una gestión colectiva, yo creo, ¿sabes? De la tierra. Porque uno tiene su área, su lote, ¿no? Su hectárea, y tiene su propia producción, y siempre en una gestión. Por ejemplo, hay una posibilidad que ahora está empezando con más fuerza dentro del movimiento, por ejemplo, que son de pequeñas cooperativas de producción, entonces, donde una familia solamente vivería en una área, hace una cooperativa, una pequeña cooperativa que va a producir y vivir juntos y compartir la producción. Entonces yo creo que está siempre adentro del movimiento mismo, ya intentando encontrar formas. Yo no creo que esté listo. Uh-huh. Yo creo que está en proceso, experimentando cada vez más formas que sean sustentables para la gente, que sean confortables y seguras, ¿no? Y eso. Entonces eso, hablando del movimiento de una forma general. Pero yo lo que pienso es que seguramente nosotros todos necesitamos tener nuestro espacio, ¿no? Uh-huh. Y eso es un derecho, yo creo que eso es central para el individuo, ¿no? Uh-huh. Tu espacio mismo que cambie, pero tener su base, ¿no? Eso es... Yo diría casi que es un derecho de tener tu espacio y tener la garantía de que le puedes dejar su espacio a tus próximas generaciones. Sí, ¿no? Y que construya cosas, ¿no? Así como que mi abuelo dejó cosas para nosotros hoy. Uh-huh. Bien, pues no sé si voy a ser abuela, pero que pueda dejar cosas para los niños, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es. Y lo que los indígenas hacen también, ¿no? Con sus propios territorios, la gestión de sus territorios, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil y en verdad es imposible, ¿no? Que sobrevivamos así solos, isolados. Claro. Por más que tenemos esta necesidad de tener nuestra base, nuestra linaje familiar, que fue y que lo dirá. Eso
yo creo que es una parte, pero solos es difícil. Solo es difícil vivir, es difícil trabajar, es imposible, ¿no? Yo creo. Y tampoco tiene mucha grasa, tampoco es divertido, porque no, ¿no? Somos seres comunitarios. Sí, somos seres comunitarios y hay espacio para todos. Yo creo que es más que posible que todos tengan sus casas, que sus familias puedan seguir teniendo este espacio, dando continuidad a lo que uno hizo, ¿no? En el pasado, si quiere, ¿no? O no, o cambiando eso. Y yo creo que hay espacio para todos. Lo que no nos amenaza, ¿no? Es que mucha gente no va a tener eso en vida, por cuestiones colectivas, ¿no? De una gestión del propio modelo de sociedad capitalista que no es posible que uno tenga su casa. Mucha gente va a vivir en pequeñas casitas en las periferias del mundo, pagando, arrendando, ¿no? Trabajando para pagar eso y que no van a tener una vida que sus hijos y sus nietos y todo, nadie va a querer. Eso sí es muy triste, ¿no? Entonces yo creo que esta es la balanza que nosotros tenemos que trabajar para mejorar, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, si es que uno vive dentro de un asentamiento, digamos Denis González, tú tienes tu territorio que ya está designado a ti, tu familia, tienes una casita, tienes un lugar donde cultivar. ¿Qué tanta autonomía o qué tanta soberanía tienes para decidir lo que vas a hacer en ese territorio y en el territorio comunal? Por ejemplo, tú puedes decidir sembrar trigo o sembrar una agrofloresta, o puedes entrar al bosque a cosechar árboles para construir tu casa. ¿Cuánta autonomía tiene la gente para decidir sobre el territorio y cómo lo maneja? Sí. Yo creo que hay una autonomía buena, yo creo, pero una condición es que sea productivo de alguna manera, ¿sabes? Eso es una condición, pero tampoco es fácil ese criterio, como avaliar. Claro. Por ejemplo, hay gente que dentro del movimiento, por ejemplo, que son educadores, maestros, profesores, ¿no? Claro. Y que no son agricultores ahora, por lo menos en un momento. Entonces también hay toda esta, como que se va a ir ecuacionando cómo hacerlo, ¿no? Pero a principio los territorios tendrían que ser producidos. ¿Y ¿no? pueden, por ejemplo, usar agrotóxicos o tienen esos límites? Bueno, eso es una construcción que la base del movimiento es la agroecología. Uh-huh. Eso sí, pero no hay como que es difícil de controlar o no. Claro. ¿no? O sea, es más una cuestión de proceso formativo para que la gente que llegue en el campo y necesita producir, necesita vender su producción para sobrevivir, por ejemplo. Es más por el camino de la formación, de los procesos formativos, encuentros, que uno mismo va cambiando su forma do que una fiscalización estricta, sí. Pero claro que hay conversas, los vecinos también, por eso pasa. Claro que el colectivo creo que tiene una cierta presión para que un camino más justo, ¿no? Y para que no se hagan, por ejemplo, un desmatamento, una queimada, ¿no? Pero no hay una fiscalización muy de arriba hacia abajo, así. Sí. La construcción es de abajo hacia arriba. Pero, por ejemplo, hay gente que cuando hace cosas que no están buenas, por ejemplo, violencia, eso sí tem una fiscalización, o si o coletivo necesita organizar e punir, talvez, ou enfim. Uh-huh. Não? Por exemplo, em casos de violências contra a mulher, sabe? Uh-huh. A tentativa de assassinato, já aconteceu isso, né? A questão do machismo é muito forte ainda, né? No meio rural. Então, há coisas que sim necessitam ser fiscalizadas, assim, e aí só vão encontrando e tem as reuniões, as assembleias, dos dirigentes também, que também cobram atitudes e encaminham certas decisões. Uh-huh. Pero en lo que el movimiento más trabaja, yo creo que el proceso formativo constante, para que el propio militante, el propio asentado, el propio va cambiando internamente cosas que necesitan, ¿no? Uh-huh. Que tenga una vida colectiva más justa,
en todos los sentidos, ¿no? Entre los humanos y también con el ambiente, ¿no? Y con el proceso de agricultura, todo eso. Claro. Qué interesante, Julia. Esto del MST me parece como bien inspirador porque... Vengan acá para conocer de cierto. Sí, me encantaría. Claro, Sí, por favor, sería un placer inmenso. qué chévere, sí. Y sabes que, digamos, como te decía, yo pienso que dentro de este sistema político, económico, energético en el que estamos ahorita, es imposible hacer las cosas perfecto, pero creo que la mayoría del movimiento global está solo metido en un discurso, digamos, tal vez idealista, tal vez romántico, pero Sí, que no llega a entender a profundidad y menos aún llega a tomar el toro por los cuernos, que es lo que yo parece que está haciendo el MST, en donde en sí, realidad está tomando posesión de tierra, en realidad está distribuyendo esa tierra, está sí, creando como, es un movimiento real, o sea, concreto, que es lo que, tener esas experiencias y estar en esas reflexiones y usar la tierra y mover la gente, es como, eso es clave, por más que no sea sí, perfecto, creo que es clave como llevarlo a cabo y seguir en esa reflexión con la experiencia, porque exactamente. Yo creo que el movimiento es como un laboratorio de nuevas posibilidades más justas, felices de vida colectivo, ¿no? Y una escuela constante. claro, esa es la clave. Esa es la clave. Me parece que voy a investigar más porque algo sabía antes de esto, pero muy poco. Con toda esta información que tú me das, me prende un montón de dudas más que me encantaría quedarme hablando Y 3 días. hay un dominio en Internet y después te paso y puedes linkar ahí en Eso, bueno, que es el propio site, el dominio del movimiento, donde tenemos un montón de materiales con cartillas, libros, bueno, un montón de cosas, las producciones culturales y mucha información. Entonces, creo que es bastante importante tener de súper. ahí muchas cosas también se puede aprofundizar también sobre el propio movimiento que tal vez yo tampoco no logré decir todo, ¿no? No, todo imposible, pero creo que nos has dado una muy buena introducción para dudas muy específicas, al menos que yo tenía, y que me parece inspirador para redes como la nuestra de Semillas de acá del Ecuador, que necesitamos también como, ya tenemos una articulación interesante, pero siempre tenemos que seguir dando más pasos hacia más incidencia en la legislación, más incidencia en la política pública, más Sí, incidencia hacia la articulación de personas en los territorios y me parece que lo que hacen allá es bien inspirador y bien bonito. ay, sí. Sí. Julia, dile a la gente en dónde te puede encontrar, en las redes, en páginas web, un poco cómo contactarse contigo si es que están interesados. Claro. Bueno, nosotros aquí tenemos una página de Instagram que es Casa do Lado, underline Casa do Lado. Ahí podemos hablar, otras dudas que surjan, ¿no? Nos acompañar por ahí. El movimiento también tiene sus propias páginas, ¿no? MST, en Instagram, en Mm, varios, ¿no? Tanto Brasil, Minas, las subdivisiones, digamos así, ¿no? Del movimiento, entonces también bacana para que la gente acompañe, ¿no? Esto no como personal mío, pero del movimiento como todo. Y bueno, ese es mi contacto. Yo creo que tienen, a mí sería, me encantaría también seguir hablando y cuestiones, escuchar a la gente también, ¿no? De cómo, qué les parecen las cosas que hoy hablamos aquí. ujú, bien, ahí vamos a poner en las notas del episodio todos esos enlaces y también tenemos un canal de Telegram en donde la gente puede comentar y se genera ahí la conversación. También todo eso te voy a compartir a Perfecto. ti. Julia, qué bacán, me encanta conectar contigo, conectar con Brasil, conectar con estas otras redes y seguir tejiéndonos este movimiento regenerativo latinoamericano y mundial Bien, pues, que tiene que seguir creciendo. Así que te agradezco un montón por tu tiempo, por tus explicaciones súper, Raúl, súper buenas. yo agradezco mucho, es un placer, un honor grande y es hermoso el trabajo que ustedes están haciendo con la red Semilla y es un gran placer y un gran honor para mí estar acá hablando con usted hoy. Me encantó mucho
Y espero que pronto un día estaremos juntos ahí en Ecuador y ustedes acá en Brasil también. Será un gran placer. Que así sea. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Bueno, y gracias a todos. Que tengan uma excelente jornada. Tchau, tchau. Tchau. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É quem só fala gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudo, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou.